La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde que se fundó en 1812, el Tribunal Supremo ha decidido sobre la vida de hombres y mujeres, pero siempre había estado presidido por hombres, siempre hasta mañana. Mañana por la mañana, la magistrada Isabel Perelló tomará posesión de su cargo como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que es un cargo para el que la han elegido hoy por amplísima mayoría sus compañeros vocales del Consejo, y se convierte así Perelló en miembro de ese grupo de mujeres que en los últimos 50 años han representado en sí mismas aquí en España un rompehielos en mares de corbatas. La primera ministra del Gobierno de España, la primera CEO de un banco, la primera mujer que dirigió un periódico, la primera mujer que presentó las mañanas de la radio. A ese grupo de mujeres rompehielos se suma mañana Perelló y la justicia española, donde el 57% de los jueces ya son juezas. La justicia española estará presidida a partir de ahora por una mujer. 2 de los 3 poderes del Estado, 2 habrán tenido ya mujeres al frente: legislativo, ya hace tiempo, y judicial ahora. Veremos cuánto falta para que ese rompehielos llegue también al ejecutivo, o a los sindicatos, o a la patronal. Elegida Perelló, la crónica de hoy se centra en otro nombramiento, que es el de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Lo va a hacer mañana oficial el gobierno, lo ha adelantado la cadena SER hoy a las 2 de la tarde. Es un nombramiento muy controvertido por la conveniencia de que Escrivá pase directamente del gobierno al supervisor bancario, sin solución de continuidad. Un día ministro y al día siguiente gobernador del Banco de España. La cualificación de Escrivá, su currículum no lo discute nadie, con una larga trayectoria dentro del propio Banco de España y en distintos organismos. Es un perfil que gustaba incluso al PP. Hace unos años ellos mismos lo nombraron presidente de la AIREF, de la Autoridad Fiscal Independiente. Pero la cuestión aquí no es tanto el perfil como la conveniencia de que llegue al cargo sin pasar una cuarentena, un barbecho que oxigene al candidato, por lo menos estéticamente, porque legal de mañana es, eso está fuera de toda duda, lo nombra el presidente y ya está. La cuestión es la estética. La cuestión es que un ministro del gobierno pasa de un día a otro a gobernar una institución que tiene que pronunciarse sobre políticas decididas y aprobadas en el Consejo de Ministros del que Escrivá ha formado parte. Política fiscal, política laboral, la reforma de las pensiones, eso lo ha hecho Escrivá. Va a ser curioso escuchar lo que opina el Banco de España bajo mandato de Escrivá sobre la reforma de las pensiones de Escrivá. La independencia de los bancos centrales es un asunto nuclear, hasta el punto de que el Tratado de la Unión Europea prohíbe específicamente que los bancos centrales reciban instrucciones de los gobiernos de sus países, que no hay ninguna razón para pensar que el gobierno pretenda saltarse eso. Igual que no hay ninguna razón para pensar que Escrivá vaya a aceptar ni media indicación. Cualquiera que conozca a Escrivá o que haya trabajado cerca de él sabe que es alguien que difícilmente va a someterse a órdenes o disciplinas en general, y en particular aquellas que no correspondan. Pero ¿de verdad no había nadie apto para el cargo que hasta ayer no fuera ministro? ¿No podía el propio gobierno ahorrarse políticamente esto para sí mismo, ahorrárselo él, sabiendo que la oposición día sí día también les acusa de degradar las instituciones y los organismos llenándolos de afines? De hecho, parecía que el gobierno había tomado nota del episodio de Dolores Delgado, hasta el punto de que en su pacto con el PP para renovar el Poder Judicial, antes del verano dejaron firmado que nunca más nadie podría pasar del gobierno a la Fiscalía General del Estado de un día para otro, que harían falta 5 años de barbecho. De hecho, al día siguiente de firmar el pacto estuvo aquí Bolaños, el ministro, y le preguntamos: ¿esto quiere decir que asumen entonces que aquello no estuvo bien, lo de Dolores Delgado? Y nos dijo: esto quiere decir que siempre se pueden hacer las cosas mejor y reforzar los estándares. Bueno, pues se ve que aquello no rige para el Banco de España. Lo dicho, ningún motivo para pensar que Escrivá se vaya a desviar un ápice de su labor. Es más, ningún motivo para pensar que Escrivá no vaya a cumplir su labor de forma óptima. Ahora bien, incluso quienes están defendiendo a muerte la oportunidad del nombramiento saben que la independencia se erosiona si falla la apariencia de independencia.
Es martes 3 de septiembre. Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, muy buenas. Muy buenas, Aymar. Y Fernando Garea, adjunta al director del Español. Garea. Hola, Aymar, ¿qué tal? Y en la contra de hora 25... We can make it even if it takes some time all day and night. In the echo will be just fine. Hoy hemos sabido que en Rumanía una anciana utilizó durante décadas una piedra de ámbar valorada en 1 millón de euros, sin saber que estaba valorada en 1 millón de euros. Ella la utilizaba como tope para la puerta, para que la puerta no se le cerrara. Pensaba que era una simple piedra, la puso ahí para ajustar bien la puerta. No se dieron cuenta, Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No se dieron cuenta ni unos ladrones que entraban allí a casa a robar. Esta mujer la encontró en el cauce de un arroyo, le llamó la atención, se la llevó a casa y se hizo entonces una pregunta universal que nos hemos hecho todos con piedras, con cosas que encontramos o compramos o con recuerdos de nuestro pasado. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Para qué lo quiero? Bueno, pues no pasa nada, siempre hay una solución. Esta mujer, por ejemplo, le paró los pies a una puerta que sabe Dios cuánto tiempo llevaba molestando y a cuántos topes ya había vencido. Hay objetos que en nuestras manos, independientemente de su valor, sirven solo para una cosa, en nuestras manos. Y esa cosa es vulgar, pero también es efectiva. Es bastante probable que esa mujer en los últimos años de su vida, murió 2 años después de que acabase el comunismo en Rumanía, es bastante probable que no quisiese ya ni mover la piedra que tenía en el suelo, porque hay cosas a las que te acostumbras que pierden su valor económico y pasan a tener esas cosas un valor solamente afectivo. También te digo que hay pocas desgracias, Aymar, en la vejez que una puerta batiendo en casa. En la vejez y un poquito antes también. Para eso no se ha inventado el mando a distancia y los hay, como hemos sabido según recientes estimaciones, que cuestan 1 millón de euros. Hablemos ahora de los ladrones que entraron para llevarse joyas. Es que esta es la parte fundamental. Y no se fijaron en el ámbar. ¿Recuerdas la carta del cuento de Edgar Allan Poe? El objeto más valioso, ponlo siempre delante de las narices de quien lo busca, que no lo va a encontrar nunca. Esta es una lección de vida carísima, pero también a la vez gratis, como el tope de una puerta. Un beso, Javois. Un bico, chao. Stay closer in the safe house is where we'll be. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, comparece mañana en el Congreso para confirmar el nombramiento de su compañero de Consejo de Ministros, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España, en mitad de ese intenso debate del que les hablábamos sobre la necesidad de independencia y apariencia de independencia del supervisor. Independencia real e independencia proyectada hacia el exterior. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Vamos con las claves de este nombramiento. Un nombramiento que primero tiene como clave la velocidad, porque va a ser express como no habíamos visto. Escrivá va a cesar mañana como ministro y 24 horas después va a haber ya el nombramiento como gobernador del Banco de España para que jure esta misma semana, porque el objetivo es que la que viene esté ya en Frankfurt al frente del Banco Central y que pueda acudir a la reunión que los días 11 y 12 se celebran en el Banco Central Europeo. Es una designación que se hace oficial hoy, se ha confirmado oficialmente hoy, había mucho rumor, la confirmación se ha hecho hoy. ¿Por qué? Porque no se quería que interfiriera con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo razonaba, si esta pieza se pone sobre el tablero ahora, probablemente otros acuerdos salten. Así que ahora es cuando se cierra. Y a partir de aquí, primera clave, la velocidad. Segundo, la oportunidad del momento. Nos queda la tercera, que es la fundamental, como estabas comentando tú, y es la de el conflicto de intereses que el Partido Popular y la oposición denuncian en todo esto, porque el Banco Central de Escrivá va a tener que opinar sobre cuestiones que ha hecho el propio Escrivá. Vamos a tener un lío bastante importante. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Pues citar 2 antecedentes, los 2 en Europa, y es cierto que en Europa hay mucho político metido a banquero central, pero hay 2 muy, muy gordos. El primero es el del gobernador del Banco Central de Austria, era hasta verano ministro de Trabajo, ahora es gobernador. En cuanto acabe el mandato del actual, que es 2025, será gobernador. Y segundo precedente, el del gobernador del Banco Central de Portugal, Mário Centeno, que en el año 2020 dejó de ser ministro de Finanzas y se convirtió automáticamente en gobernador del Banco Central portugués. Dicho todo esto, a esta hora la respuesta oficial de todos es: no hay comentarios. Pero, Aymar, esto va a levantar polvareda seguro.
Pues lo contamos mañana, Ruiz, gracias. Un abrazo hasta ahora. Así que despejada la incógnita de Escrivá al frente del Banco de España, ahora la cuestión es qué va a pasar con el ministerio de Escrivá. Si el presidente nombrará a alguien, amortizará el ministerio, ¿qué piensa hacer? Repartir esas competencias entre otros, ¿qué va a hacer? Sánchez. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, estos cambios en el gobierno, obligados por el nombramiento de Escrivá, están en manos del presidente, pero distintas fuentes del Ejecutivo nos confirman que Sánchez va a nombrar un nuevo ministro para no reducir el peso o eliminar una cartera con menos de un año de vida. En cualquier caso, lo más inmediato vuelve a ser la voladura de puentes entre PP y PSOE por este nombramiento. Los populares critican la falta de independencia de Escrivá. Que el gobierno proponga a un candidato que pasa del sillón del ministerio o a otro alto cargo, por ejemplo pues ya lo hemos visto en el gobierno, lo hemos visto con la Fiscalía y nos parece un auténtico disparate. Y aunque Miguel Tellado no lo ha confirmado, fuentes del PP dan por hecho que no van a proponer a ningún subgobernador del Banco de España como forma de rechazo a Escrivá, una figura, la de Escrivá, que no se cuestiona entre los socios, pero sí afean las formas de su nombramiento. Íñigo Errejón. El señor Escrivá, el todavía ministro Escrivá, creo que es difícilmente discutible que está sobradamente capacitado en términos técnicos. Ahora bien, en la vida política, además de los contenidos y las capacidades, también son importantes las formas. Una idea, Aimar, que rechazan en el PSOE defendiendo la independencia de Escrivá a la espera de que sea confirmado oficialmente mañana. Lo hará el ministro de Economía en el Congreso. Gracias, Josué. Y ahí en el Congreso el PP previsiblemente irá a más en sus críticas. También es verdad que es difícil ir a más. Después de lo que ha dicho hoy Feijóo, habla de invasión del Banco de España. Yo espero que no lo hagan, pero todo parece indicar que lo van a hacer. Por consiguiente, para nosotros, que no cuente en esta nueva invasión del Banco de España. Y lo siento por el desprestigio que supondrá para el Banco de España que un gobierno señale a un ministro como gobernador del banco. Carlos Cue, tu análisis del movimiento, de sus consecuencias y de las reacciones también. Yo creo que es un movimiento muy Pedro Sánchez. Es evidente que Sánchez no le importa, no le preocupa las críticas cuando nombra ministros en cargos. Lo hizo con el Constitucional, ahora lo hizo con la Fiscalía General y ahora lo hace con el Banco de España. Cuando le preguntamos, me acuerdo antes del verano, al ministro Carlos Cuerpo, le preguntamos en rueda de prensa, bueno, el gobierno lo va a hacer aún sin el apoyo del PP. Y Carlos Cuerpo nos dijo la ley lo permite. Cuando dijo la ley lo permite, era evidente que este era el camino. Es evidente que la crítica de la oposición no le preocupa porque es una crítica facilísima. Ha dejado un hueco de crítica y Escrivá va a tener ese hueco de crítica durante mucho tiempo, aunque es verdad que el gobierno va a intentar contrarrestar este argumento diciendo, bueno, es que Escrivá se va a encontrar, por ejemplo, cuando vaya al Banco Central Europeo, se va a encontrar con Guindos. O sea que el PP tampoco puede dar lecciones de esto porque al final Guindos pasó directamente de ministro de Economía al Banco Central Europeo, que es tan importante o incluso más importante que el Banco de España, aunque no sea su presidente. Y de hecho, pues al frente del Banco Central Europeo hay una exministra como Lagarde. En fin, es verdad que con otro recorrido en medio. Yo creo que ha dejado todo el espacio a la crítica. Creo que le interesa mucho más que la crítica esa crítica al presidente no le importa, claramente no le preocupa la tensión con el PP. Es evidente que no le preocupa, no le ha preocupado durante otros momentos, y lo que le preocupa es que Escrivá claramente quería ser gobernador del Banco de España. Claramente es una figura que yo creo que eso no lo niega nadie. Podría haber sido gobernador del Banco de España con un gobierno del PP perfectamente, porque era una persona a la que el PP estimaba y lo puso en la AIREF. La cualificación técnica la tiene, pero es que Sánchez sistemáticamente deja estos espacios para la crítica porque claramente no le parece algo relevante, cuando hay gente a su alrededor que sí que a veces dice, hombre, esto habría que cuidarlo. Claramente no es una prioridad de Sánchez. La prioridad suya es poner gente, sobre todo valorar a la gente por la que ha apostado, sobre todo en especial un independiente como Escrivá, que ansía ese puesto, que considera que está adecuado para ese puesto, y las críticas a Sánchez le dan igual. Y realmente yo creo que es muy fácil criticar esto. Palomera. A ver, a mí empiezo por decir que el argumento de que el Partido Popular hizo nombramientos similares no me sirve. No me sirve porque si la izquierda trata de demostrar que es diferente
al Partido Conservador que ha gobernado durante este país, tiene que demostrar, no solamente con las palabras, sino también con los hechos, que efectivamente es diferente. Yo añadiría poco más a tu introducción a las 10 de la noche. Es verdad que es un nombramiento legal, que es absolutamente legítimo, que Escrivá está perfectamente capacitado y cualificado para el puesto, que le avala la trayectoria profesional y académica que tiene, y que esto no está en cuestión. Pero ciertamente, después de varios nombramientos que ha hecho el Gobierno, tú has mencionado el de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pero también el de Tezanos y otros muchos, yo creo que es un nombramiento innecesario, además de controvertido. Creo que, como el currículum de Escrivá, tiene que haber economistas y profesionales que estén igualmente capacitados que Escrivá para ocupar ese puesto. Y decía Javier Ruiz que es un nombramiento exprés. Es un nombramiento exprés, pero no es una decisión exprés, porque, como ha sugerido Carlos Cue, y esto por la información que disponemos es así, el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España está decidido desde hace muchísimos meses. Concretamente, desde que Escrivá aspiraba a ocupar la vicepresidencia económica que dejó vacante Nadia Calviño cuando salió del Gobierno, y el presidente del Gobierno no lo estimó conveniente que ocupara la vicepresidencia económica, y fue entonces cuando él pidió explícitamente a Pedro Sánchez que quería estar al frente del Banco de España cuando llegara el momento, como así ha sido. Yo creo que los compromisos personales en política hay que dejarlos al margen, que hay que buscar a gente cualificada. Insisto en que Escrivá lo es, pero que además hay que buscar perfiles que no dejen ese lugar a la crítica implacable y a veces hiperbólica que hace el Partido Popular, pero que se lo han puesto en esta ocasión en bandeja. ¿Cómo lo ves tú, Garea? Pues muy similar, a mí me parece tremendo. Yo creo que además lo peor de todo es que es coherente con la trayectoria. Habéis citado ya una serie de nombres, podemos irnos también al embajador en la ONU, que por primera vez no es un diplomático, sino que es un exministro. Es decir, hay una lista interminable de este tipo de nombramientos que me parece que dañan las instituciones. Y además creo que hay un principio democrático básico que debe tener todo gobernante, que es pensar que si tú abres una puerta, el gobierno que va a venir después la va a tener abierta para poder entrar por esa puerta. Si tú haces ese uso de las instituciones, estás haciendo que el que venga detrás de ti pueda hacer lo mismo con las instituciones. Y efectivamente, el argumento de que el PP pudo hacer cosas similares me parece ciertamente curioso, y que además también ocurre muchas veces, que a veces el gobierno se pasa la mitad del día arremetiendo contra el PP y la otra mitad del día justificando actos que hace diciendo que el PP había hecho lo mismo. Y a mí eso me parece bastante incoherente, porque terminas, al menos en eso, pareciéndote al partido al que estás criticando permanentemente. Tú has hecho antes una comparación con la justicia y con las limitaciones que han pactado para las puertas giratorias. Y creo que en esa comparación, efectivamente, hay una cosa en la justicia que se llama la apariencia de imparcialidad, que hace que puedas recusar a un juez no ya solo si demuestras que es imparcial o no, sino simplemente por la pura apariencia. Y en este caso, si hacemos ese paralelismo, es evidente que no hay ninguna apariencia de imparcialidad. Es un horror pasar del Consejo de Ministros al Banco de España. ¿Que está capacitado técnicamente y que tiene una gran trayectoria? Faltaría más. Es que encima faltaría más que no la tuviera. Pero me parece algo tremendo, y que me parece que daña a las instituciones. El gobierno se va a agarrar que efectivamente hay precedentes en Europa, que fue nombrado en la IREF, que estuvo en el Departamento de Estudios del BBVA, que estuvo también en el Banco Central, incluso lo de Guindos. Pero insisto, si coge como precedente algo que ha hecho el PP, estará cometiendo lo mismo que hizo el PP y que ellos mismos criticaron. A mí me parece, de verdad, que lo que me parece asombroso es que lo siga haciendo y además lo mantenga. Fíjate, Tezanos, por ejemplo, se nos ha olvidado ese nombre estelar de que desde luego ahí ya no hay apariencia de neutralidad, sino que directamente ha pasado esa barrera. Y a mí me parece que el daño a las instituciones es una especie de intangible cuando se produce, pero en el largo plazo creo que tiene unos efectos bastante negativos, que supone abrir puerta
a opciones antipolíticas que en realidad no creen en las instituciones. A veces cuando sabemos, y fíjate qué salto voy a dar, cuando hablamos de que ha crecido la ultraderecha o opciones antisistema, pensamos, ¿por qué? Bueno, pues probablemente porque no ha habido una institucionalidad, y la institucionalidad empieza, pues por ejemplo, no nombrando a un ministro casi inmediatamente en el Tribunal Constitucional, o no nombrando a un alto cargo de Moncloa magistrada del Tribunal Constitucional, como se ha hecho. Bueno, pues yo creo que esto nos debería llevar a la reflexión, que por lo visto no pasa de ahí y que va a seguir ocurriendo cuando haya más nombramientos y más vacantes que hacer en las instituciones. Hoy alguien recordaba, y ciertamente es así, yo lo había olvidado, que el propio Pedro Sánchez, cuando Zapatero nombró a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el Español, gobernador del Banco de España, fue crítico con aquella decisión y vino a decir que se podía haber ahorrado aquel nombramiento, ¿no? Yo no sé si, como dice Carlos Cue, al presidente del gobierno le da igual la crítica. Quiero creer que no. Que no está inmunizado contra la crítica. Pero ciertamente creo que esto, y lo apuntaba yo antes, responde a un compromiso personal que en política sobran. Los compromisos personales y las ataduras personales que pueda tejer el presidente del gobierno con los que son o han sido sus ministros. Yo creo que el entrar en política no tiene que tener ninguna recompensa, ¿no? Simplemente se cree en el servicio público, se presta un servicio al país y uno se va por donde ha venido tranquilamente. Y este nombramiento, como digo, responde a ese compromiso personal que adquirió el presidente del gobierno con Escrivá, empeñado en ocupar este puesto, cuando se le dijo no a la vicepresidencia económica. Y yo creo que este tipo de actitudes en política tienen que empezar a sobrar. Yo no creo que le dé igual en el sentido de que ni todas las críticas, pero sí claramente le importa menos que el compromiso personal, como dices tú, porque el caso de Tezanos, por ejemplo, a mí me parece especialmente sintomático. Hay muchísima gente dentro del PSOE, creo que lo que estamos aquí lo sabemos todos, muchísima gente dentro del PSOE diciendo que este cambio de legislatura, por ejemplo, era el momento ideal para haber cambiado a Tezanos, ¿no? Y de hecho algunos lo esperaban, porque realmente ya no es solo una cuestión institucional, que por supuesto, sino que es una cuestión de perjuicio incluso para el propio gobierno, porque al final tener unas encuestas que en el momento que salen no son creíbles, que no tienen la fuerza que tienen, tener un instituto público de encuestas que está tan cuestionado, evidentemente perjudica al propio gobierno. Hay mucha gente diciéndole a Sánchez, no sé si, en fin, no sabemos cuánto se atreven a decírselo directamente, pero de alguna manera creo que a Sánchez le ha llegado de muchas maneras el mensaje que tendría que haber cambiado a Tezanos, que además es una persona que ya lleva mucho tiempo al frente del CIS, que se podía haber renovado. Dijo que no. Y sabe perfectamente que esa crítica es fuerte, viene de muchísimos sectores, de mucha gente muy seria. Le importa menos claramente que el compromiso personal en ese momento. Y en este caso también, aunque yo creo, no nos olvidemos que yo creo que hablaremos de esto dentro de un año y puede pasar perfectamente, estamos todos de acuerdo en la crítica que va a venir, pero puede pasar perfectamente dentro de un año, conociendo un poquito a Escrivá, como has dicho tú en la entrada. Puede pasar dentro de un año que Escrivá sea un gobernador del Banco de España que sea durísimo contra el gobierno. Es igual, que Carlos, yo ya estoy de acuerdo, problema. pero quiero decir que hemos visto otros perfiles de otro tipo de personas nombradas que claramente dices, bueno, esta es una persona de absoluta lealtad que va a hacer lo que diga el presidente siempre que diga el presidente. Desde luego, Escrivá no es eso. Dicho lo cual, eso no quiere decir que ir de ministro a gobernador directamente del Banco de España, pues evidentemente puede haber otros candidatos que no tengan ese problema. Pero yo creo que Sánchez sí, entre el compromiso personal y el desgaste que pueda suponer, pues evidentemente apuesta por el compromiso. Me permito, no es entre el compromiso personal y el desgaste, es entre el compromiso personal y el daño a las instituciones. Y la credibilidad de las que no es lo instituciones. mismo. Quiero decir, su desgaste le afectará a él, a su partido, si quieres a lo que pueda ocurrir en unas elecciones, pero el desgaste de las instituciones creo que nos afecta a todo. Y a mí me parece que estos nombramientos los afecta. Sigo con tu ejemplo, es que el CIS está erosionado por la presencia de Tezanos y lo que hace Tezanos. Evidentemente sí. A mí en ese caso no me importa nada el desgaste que pueda provocar en el gobierno, pero me preocupa el desgaste que puede hacer en una institución que además pagamos todos y que tenía un prestigio. Ahora dices, al gobierno ya no le es útil. Claro que le es útil. Fíjate que en todas las campañas electorales se cumple siempre un patrón. En algún
momento de la campaña aparece una encuesta del CIS en la que dice que el PSOE puede ganar las elecciones, incluso aunque fuera Galicia, ¿te acuerdas? ¿Y de qué sirve eso? Bueno, pues sirve para movilizar, tiene un efecto movilizador, para que se titule hay partido y hay posibilidades. Quiero decir, claro que sirve, pero insisto, lo importante es el desgaste a las instituciones, que es un intangible que no nos damos cuenta en el día a día, pero que al final lo pagamos. Bueno, mañana Carlos Cuerpo, ministro de Economía, comparecerá en el Congreso para explicar este nombramiento, el de Escrivá como gobernador del Banco de España. Y a partir de ahí veremos si, por cierto, el presidente del gobierno lleva a cabo una crisis de gobierno para sustituir a Escrivá, como nos decía Josué Coello, que es la intención del presidente. Si se encadenan, por tanto, dos crisis de gobierno, porque en algún momento, en noviembre, la vicepresidenta Teresa Rivera saldrá hacia la Comisión Europea y ese cargo habrá que sustituirlo también. Hoy hemos sabido que el equipo de Rivera, por cierto, está negociando en Bruselas para conseguir que su futura cartera europea, su futura cartera en la Comisión, incluya no solo competencias en materia de transición ecológica, que eso parece que va de suyo, sino también de energía. La todavía vicepresidenta tercera aspira a una macrocartera que le dé margen real para actuar en un ámbito clave para el futuro de la Unión Europea, como es la energía. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Sí, fuentes del equipo de la ministra confirman a la SER que las negociaciones están muy avanzadas, que ya ha habido varios encuentros entre ambos equipos durante el mes de agosto. El objetivo de Rivera es tener una cartera que sea transversal, es decir, pilotar la transición ecológica, pero vinculándola con la competitividad, con la industria, y en este sentido hay mucho terreno andado y las sensaciones en su equipo son buenas. Esta idea de la transversalidad, Aimar, no sería excluyente con que existiera otra cartera específicamente de energía. Es lo que está reivindicando República Checa, cuyo candidato a comisario es su actual ministro de Energía, de un país que ha mostrado reticencias a que Rivera asuma todas las competencias en transición ecológica. El motivo, la energía nuclear. Rivera ha sido y es crítica con que esta energía se considere una energía verde frente a los postulados de Praga o de París, donde el 70% de la electricidad en Francia proviene de esta energía. Así que la existencia de una cartera específica en materia de energía que conviva con una cartera de transición ecológica de carácter transversal es a esta hora una opción encima de la mesa, una forma de contentar a todas las sensibilidades. Estamos a punto de llegar a las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Mañana, primero ante el Rey y después ya en el Salón de Plenos del Supremo, Isabel Perelló tomará posesión del cargo como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Supremo. Tú subrayabas hoy, Garea, como un grupo de mujeres vocales, progresistas, ha dado la batalla, ha peleado hasta el final para que una mujer presidiera por primera vez el Consejo, y no ha sido fácil. No, para mí la noticia tiene tres aspectos buenísimos, cada uno por el orden que quiera. Uno, por supuesto, que funciona una institución, en la línea de lo que estábamos hablando después del bloqueo del Partido Popular. Segundo, que por primera vez los partidos no han pactado previamente el presidente que tenían que votar obligatoriamente los vocales, sino que han sido ellos los que lo han negociado, aunque se haya demorado. Y luego el tercero, me parece una fantástica noticia que la presidenta sea una mujer, y por los debates y las peleas, digamos, que ha habido en este tiempo son bien interesantes, porque desde el principio el grupo de mujeres vocales progresistas pelearon para que así fuera y tuvieron que convencer al bloque conservador, que defendía el nombre de Pablo Lucas, de la necesidad de que fuera esta vez una mujer. Hubo, por ejemplo, en uno de los primeros plenos, la magistrada Lucía Áviles tuvo una intervención antes de la votación en la que leyó uno por uno y bastante sosegadamente creo que son 14 presidentes que ha tenido el Consejo General del Poder Judicial en democracia. Fue interrumpida por un vocal conservador que dijo no es necesario que lo haga. Ella lo hizo. Siguió con la lista para demostrar precisamente y poner en evidencia que todos habían sido hombres. Y tuvieron una pelea durante varias reuniones y varios plenos en los que, por ejemplo, tuvieron que explicar lo bueno que había sido que haya habido ya 3 mujeres en la Fiscalía General del Estado en los últimos años, hasta que los vocales conservadores se convencieron de que efectivamente estaba bien que fuera una mujer, y de hecho fueron los propios conservadores quienes propusieron el nombre de quien finalmente ha sido designada. Y a mí me parece que es una fantástica noticia, porque todos los años nos quejamos de esa foto terrible en la que no hay más que hombres en la cúpula judicial el día de la apertura del año judicial, que será el jueves. La cúpula judicial y en las altas instituciones del Estado. Esto es. Bueno,
pero que se vayan abriendo, y no solo se trata de foto, sino que estoy seguro que se va a notar a la hora de llevar la institución, pero a mí me parece que ha sido una oportunidad fantástica. Insisto, ha habido un grupo de mujeres progresistas que han mantenido esa pelea y me parece que es un éxito y a mí me parece que es una gran noticia. Ahora, demuestra que en pleno siglo XXI este relato que acaba de hacer Garea y que ha explicado muy detalladamente cómo tuvieron que convencer al bloque conservador, la resistencia que hay en determinadas estructuras de este país para que una mujer ocupe un puesto para el que está perfectamente capacitada en un órgano que además, tú lo has dicho, has dado el dato, donde ya hay un 57% de magistradas más que magistrados, donde en la última promoción han salido 73% de mujeres, se ríe Garea porque conocemos a una muy bien, con muy buena nota además, y demuestra el tipo de resistencia que todavía hay en este país a que las mujeres sigamos rompiendo esos techos de cristal que parecen infranqueables y que hoy se ha demostrado que se pueden conquistar. Pero pone en contraste, efectivamente, uno, la resistencia que hay en sectores conservadores, y dos, es una fotografía bastante negativa respecto a lo que ha ocurrido hoy en el Banco de España y el disenso que en este momento hay entre el Partido Socialista y el Partido Popular para nombrar al gobernador y al subgobernador del Banco de España, ¿no? Cuando han demostrado que son capaces de ponerse de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial después de 2 meses, donde había debate sobre quién debía de ostentar la presidencia tanto del Consejo como del Tribunal Supremo, hoy han dado una lección que, sin embargo, empaña la decisión que va a tomar, que parece que va a tomar el presidente del gobierno respecto al Banco de España y el Partido Popular negándose a poner un candidato para el subgobernador del Banco de España, ¿no? No, poco que añadir. Efectivamente, la justicia es uno de los últimos grandes bastiones. No es el único, pero casi diría el más resistente por esas fotos que vemos terribles todos los años y porque en la cúpula judicial, en cuanto subes un poco, el nivel de dominio masculino es apabullante. Yo creo que es muy superior, aunque es verdad que todavía España no ha tenido una presidenta del gobierno como han tenido muchos gobiernos europeos. En la política las cosas están más equilibradas desde el punto de vista de gobiernos, de presidencias autonómicas, en el Parlamento, en algunas cosas. En la justicia, digo, comparativamente política y justicia, lo de la justicia es probablemente, la justicia y el IBEX 35 probablemente sean los dos sitios donde más fuerte es el desequilibrio. Pero más allá de eso, que creo que estamos todos de acuerdo, yo quiero también destacar el hecho de que sea una persona progresista la que presida el Poder Judicial, porque es que hace 28 años que no había un presidente progresista del Poder Judicial. Incluso con mayorías progresistas en el Parlamento, ante la presión fortísima de los conservadores, José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado, por ejemplo, para que hubiera acuerdo, después de 2 años de bloqueo, a elegir un presidente conservador. Incluso el propio Sánchez, el primer Sánchez, digamos, en 2018, el primer presidente del Poder Judicial que propone es un conservador como Marchena, porque tenía consenso y porque que luego finalmente no salió. Pero quiero decir que después de 28 años, desde el último presidente progresista del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, 1996. Bueno, lo de Zapatero con Carlos Díbar, que es al que te está refiriendo, fue una genialidad de las de Zapatero, porque no tenía obligación de pactar precisamente ese nombre y fue él quien propuso a una persona que además era muy conservadora, del Opus, etcétera. Pero fue una genialidad de Zapatero, bueno, genialidad que tuvo un resultado por establecer esto, es que terminó como terminó. Sí, pero Fernando, por poner las cosas en contexto, que sí, te estás de acuerdo, lo hizo Zapatero, como los presidentes hacen casi todo en este país y mandan mucho, pero lo hizo después de que el PP le bloqueara durante 2 años la renovación. Alguna influencia tendría el hecho de que estaba un poco desesperado. Se fue al otro extremo. De que estaba desesperado porque no renovaban. Pero podría haber buscado algo más templado, ¿eh? Los efectos de las cosas, del motivo por el que está, porque no nos olvidemos que el motivo de fondo por el que está bloqueado, llevamos tanto bloqueo y hay tanta presión política sobre el Consejo General del Poder Judicial, es fundamentalmente porque este Consejo nombra jueces. Y nombra jueces en lugares decisivos, como la Sala de lo Penal y como otros muchos sitios decisivos. Ese es el punto por el que estamos hablando tanto de esto. Y en los últimos 28 años,
los conservadores han tenido, con distintas mayorías, pero los conservadores han tenido realmente la voz cantante en este Consejo. Por primera vez en 28 años, por 11-10, hay una mayoría ajustada a favor de los progresistas, que tienen que pactar todo, porque evidentemente todo se tiene que pactar, pero es la primera vez en 28 años que tenemos una mayoría progresista clara con una presidenta progresista clara. ¿Qué efectos va a tener esto en el reequilibrio de fuerzas dentro de la cúpula judicial entre progresistas y conservadores? Pues nos quedan 5 años para verlo. Ahora empieza el esperar que pasen espectáculo, cosas. Ahora empieza el espectáculo. A ver qué pasa con los 140 nombramientos que tienen pendientes. 140 nombramientos que requieren acuerdo entre los dos sectores, porque tiene que haber mayorías cualificadas. Esto del presidente nos va a parecer Euro Disney. Bueno, pero... Hay una derivada de todas las negociaciones, en esta también, me parece siempre fascinante por injusta, ¿no?, en lo humano, es la de los achicharrados. Candidatos que han estado en la terna queriendo o sin querer, que se han propuesto, los han propuesto, que han estado en el centro del tablero de negociación, Ana Ferrer, Pilar Teso, Ángeles Huet, Pablo Lucas, decíamos, y que después de que sus nombres hayan salido publicados, se los hayan lanzado unos a otros a la cara, después se les descarta, en algunas ocasiones con cierto daño reputacional, ¿no? Es el descartado, son los damnificados de toda la negociación, los achicharrados. Esto es un clásico también en las crisis de gobierno, en las configuraciones de los gobiernos, tanto del gobierno de España como de los gobiernos autonómicos, ¿no? Y además forma parte de la dinámica política y periodística, ¿no? El filtrar nombres para que al final se pierdan en el camino y además queden bastante quemados, ¿no? A ver, Palomera, hablando de nombres, tú que siempre tienes mucha información, ¿qué varones socialistas tienen que estar nerviosos ante la renovación territorial que prepara el PSOE? Pues yo creo que bastantes. Esto no quiere decir que el Congreso que se ha convocado para el próximo mes, finales de noviembre y primeros de diciembre, ¿no? Porque finalmente se modificó la fecha ayer. 30 de noviembre. 30 y... No, 29, 29 empieza el viernes, 30 de diciembre. En ese Congreso vayamos a saber ya los nombres de cuáles son los elegidos en los territorios, ¿no? Porque va en cascada la celebración del Congreso Federal, luego los regionales y luego los locales. Pero es verdad que hay bastante crítica, tanto desde el Gobierno como desde el Partido Socialista, a la actuación de oposición que están haciendo algunos secretarios generales en los territorios. Ahora, yo no daría por hecho la desaparición de algunos de los nombres que hoy han sido publicados. Creo que se están reconsiderando algunas de las secretarías generales que se habían puesto en la picota en los últimos meses, que hay voces que consideran que hay que consolidar liderazgos y algunos de ellos llevan muy poco tiempo ejerciendo la labor de oposición, pero otros yo creo que tienen más que abierta la puerta de salida. También es cierto que en el Partido Socialista suele ocurrir en los procesos orgánicos lo contrario a lo que quiere la dirigencia política, es decir, que cuando vota la militancia decide. Y Pedro Sánchez esto lo debiera de saber, porque él es fruto de un proceso orgánico en el que la dirigencia al completo, nacional, regional y local, se puso de acuerdo para que una socialista llamada Susana Díaz fuera la siguiente secretaria general del Partido Socialista, y la militancia dijo: por aquí no vamos a pasar. Y de ahí nació el liderazgo de Pedro Sánchez. Por lo tanto, cuidado, que en esta organización política los procesos orgánicos siempre acompañan sorpresas, ¿no? Seguimos en Hora 25. El PP ha permitido hoy que Gabriel Lesén, de Vox, siga en la presidencia del Parlamento Balear. El PP ha salvado al presidente del Parlamento Balear, que es de Vox. Este señor Lesén está imputado por un delito de odio, por romper las fotos de las víctimas del franquismo en el Pleno. Vox rompió el acuerdo con el PP allí en Baleares, como lo rompió en el resto de España. Allí en Baleares no gobernaban juntos. Vox le daba apoyo parlamentario, pero no gobernaban juntos. Lo único que se llevó Vox, a cambio de dar apoyo parlamentario, era la presidencia del Parlamento Balear. Después de que Vox rompiera aquel acuerdo, como en el resto de España, teóricamente el PP ya no le debe nada a Vox allí en Baleares. Pero hoy el PP ha salvado a Lesén. Podía habérselo quitado de encima. El PSOE ofreció al PP hacer presidente del Parlamento de Baleares a alguien del PP. Pero el PP no. Se ha abstenido y ha salvado al presidente del Parlamento de Baleares de Vox, Lesén. Joan Jimeno.
Votó abstención. El Partido Popular salva Le Pen a pesar de no tener ningún compromiso con Vox desde que la ultraderecha rompiera sus acuerdos autonómicos con el PP en julio. Ja no tenc cap compromís. Esto es lo que decía entonces Marga Proens, la presidenta de Baleares y líder del PP Balear. Ya no tengo ningún compromiso después de que Vox rompiera los 110 puntos de su acuerdo de investidura. Un dels punts era la presidència del Parlament. Uno de esos puntos era la presidencia del Parlamento. Decía Proens que hace menos de 2 meses le pedía a Le Pen ser consecuente después de la ruptura PP-Vox. Aquí no había ningún gobierno autonómico que abandonar, puesto que ya estaban fuera y el único cargo que ostenta Vox en lo que son los mandos autonómicos es la presidencia del Parlamento. El PP salva a Le Pen, aunque no hay pacto con Vox. Es lo que ha vuelto a repetir hoy el portavoz popular Sebastià Sagreras después de la abstención de su grupo. El pacte està romput. No hi ha acord. El pacto está roto, no hay acuerdo zanjado. El PP salva a Le Pen, aunque dice su portavoz que debería haber dimitido. El senyor Le Pen hauria d'haver renunciat. Si fuera coherente, debería haber renunciado a la presidencia. Es lo que ha dicho Sagreras, no por romper las fotos de 3 mujeres víctimas de la guerra civil, sino por la ruptura PP-Vox. Pero el PP mantiene a Le Pen, a pesar del ofrecimiento también del PSOE. Y estaríamos orgullosos de votar a un presidente o presidenta de este pleno del Partido Popular con la cabeza alta. Este es el portavoz socialista, Iago Negueruela, que ha intentado convencer al PP hasta el final, pero el PP ha dicho que no. El PP gobierna en minoría en un Parlamento cuya presidencia sigue siendo de Vox, con la abstención del PP. El teatrillo de las rupturas, Palomera. El PP sigue estando en manos de Vox igual que estaba antes del verano. Absolutamente, pero es que yo sostengo que el Partido Popular está lleno de complejos respecto a Vox. Y tanto es así que acepta con agrado la humillación de que Vox rompa los gobiernos con el Partido Popular y a cambio ellos, con su voto, permitan que el Parlamento Balear esté presidido por un personaje como el que nos ocupa, ¿no? Y esto simple y llanamente es por miedo a perder, o no sé si a perder porque no lo tiene, pero sí a no enemistarse con ese sector del electorado que está más cerca del partido de Santiago Abascal que del Partido Popular, y lo que han demostrado en las últimas elecciones es que ahí el Partido Popular hoy por hoy tiene poco que rascar, porque Alberto Núñez Feijóo es un líder político que no goza de la simpatía del electorado de Vox. Por lo tanto, yo creo que es una humillación innecesaria y la decisión de hoy es de todo punto inaceptable. Y es inaceptable no solamente para los ciudadanos de Baleares, que no se merecen estar representados en el Parlamento por un personaje como este, sino que hay voces dentro del Partido Popular que no entienden esta decisión que se ha adoptado. Garia. Bueno, yo creo que es evidente que un tipo así no debe estar en una institución. Volvemos otra vez al tema de las instituciones como el Parlamento de Baleares. Yo creo que no puede seguir ni un minuto después de esa actuación y de su perfil. Y el Partido Popular efectivamente ha perdido una oportunidad de demostrar que tiene alguna intención de romper con Vox. El problema del Partido Popular es que no termina de solucionar esta situación en la que está con un pie en cada lado del tablero y a veces tumbado a gatas para coger lados distintos. Quiero decir, por un lado, tiene que resolver cómo va a gobernar en esas comunidades autónomas en las que se fue Vox. Está por ver cuando lleguen los presupuestos cómo demonios lo va a hacer. Y esto es trascendente para la política nacional, porque a ver cómo Feijóo afea a Pedro Sánchez no poder aprobar presupuestos si resulta que las comunidades autónomas del Partido Popular tampoco pueden aprobar los presupuestos cuando llegue el momento, y ahí tiene un problema. Demuestra además que efectivamente quien rompió fue Vox con el PP, pero el PP no ha solucionado cuál es el modelo de relación que quiere tener con Vox, entre otras cosas porque cabe la posibilidad de que necesite sus votos en algún momento el propio Feijóo. Cuando el otro día Feijóo en Onda Cero echaba cuentas de los votos que tenía para una moción de censura, es curioso porque especulaba sobre qué podían hacer partidos como PNV o Junts, pero daba ya por hecho que Vox sí que estaba en ese lado del tablero. Es decir, el Partido Popular tiene que solucionar eso y desde luego tiene que ver
cómo evita situaciones como la que ha provocado este personaje al frente del Parlamento de Baleares, que pone en evidencia esa situación del Partido Popular, que se extiende también a algunas de las normas que se aprobaron en las comunidades autónomas o ayuntamientos, como esta de la falsa concordia contra la memoria histórica, etcétera. La decisión más importante que tienen que tomar todos, es la decisión que se está tomando en todo el mundo y que está, en fin, generando debates fortísimos en todos los partidos de derecha tradicional del planeta, es qué relación tienen con la ultraderecha. En España esa decisión se ha tomado. El Feijóo, que venía como un líder moderado y que además venía de una comunidad donde no había Vox y él iba a acabar con Vox, tomó la decisión estratégica de gobernar media España con Vox. De hecho, sigue gobernando buena parte del país con Vox porque es que todo es muy contradictorio, pero es que hay más de 100 ayuntamientos, entre ellos algunos muy importantes como el de Valladolid y demás, que siguen gobernados en coalición PP y Vox, y eso no se ha roto. Esa decisión está tomada y esa decisión no se va a cambiar, y esa decisión está tomada y es de fondo, porque esa decisión implica otra decisión, por mucho que Feijóo no lo quiera reconocer, implica la decisión posible en el futuro, y si hubieran dado los números con esos 4 que le faltaron en el presente, de gobernar con Vox el gobierno de la nación. Y eso está encima de la mesa para el futuro, con lo cual el PP tiene... Vox juega con ellos porque Vox rompe, se va, porque Vox es un partido que no tiene esa decisión estratégica, pues se puede mover, puede ir, rompes en unos sitios, no. Pero el PP ha tomado la decisión estratégica de que no va a hacer como hace la CDU en Alemania, que es jugársela y arriesgarse muchísimo. La CDU en Alemania está a punto, va a negociar un pacto dificilísimo en Turingia con una candidata de extrema izquierda complejísima, antes de pactar con la ultraderecha para gobernar. En fin, eso cada uno toma las decisiones legítimamente, pero la decisión es de fondo y esa decisión nace, como decía Palomera, por miedo a que Vox se complique y te empiece a... Porque pues, las reacciones de Vox pueden ser imprevisibles, te complique la existencia y no solo te complique los presupuestos de las comunidades autónomas, sino te complique la vida en los ayuntamientos, un montón de cosas, Carlos, pues no lo va a hacer. Déjame que les cuente una cosa a los oyentes que nos estén escuchando desde Madrid. La Comunidad de Madrid acaba de informar de que por una incidencia técnica que ellos atribuyen a la compañía Orange, el teléfono 112, el teléfono de emergencias, no está funcionando o no está funcionando con normalidad. Así que si usted está en la Comunidad de Madrid, en el resto de España parece que sí, si usted está en la Comunidad de Madrid y tiene una emergencia sanitaria, incendios o rescate, el ciudadano puede llamar al 061 y una emergencia de seguridad al 091 o al 092. Insisto, esto en la Comunidad de Madrid, el 112 ahora mismo no está funcionando con normalidad, no nos dicen para cuánto tiempo, se prevé que se alargue esta incidencia, pero en caso de una emergencia sanitaria, llamar al 061, en caso de una emergencia de seguridad, al 091 y 092. Seguimos en Hora 25. Hora 25, con Aimar Bretos. Estábamos hablando de política. Hay una cosa que saben todos los políticos y es que si uno tiene un problema a gestionar entre manos, además del problema es bueno tener también un antagonista, ¿no? Alguien con quien confrontar, alguien a quien echarle la culpa de la situación, porque sin antagonista al final todo el mundo le mira a uno, todas las miradas van a uno y eso no conviene en situación de crisis política. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, parece estar buscando un antagonista en la crisis migratoria. Los migrantes no van a ser, porque no. El PP, que votó en contra de tramitar la reforma de la ley de extranjería, pues tampoco va a ser su antagonista, porque al final gobierna con el PP en coalición allí. Y quizás si se entienda la línea dura que emprendió ayer, se lo contábamos anoche, contra el gobierno central. Hoy ha llegado a decir Clavijo que el PSOE ha querido jugar a política con este asunto y que quizá al gobierno le interesaba que el PP votara en contra de la reforma de la ley de extranjería, como hizo. Es una insinuación durísima esa. El gobierno central le ha pedido hoy a Clavijo que no opte por la confrontación institucional. Pilar Alegría es la ministra portavoz. El señor Clavijo se está equivocando. Lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el gobierno, que es el Partido Popular. Y fue el Partido Popular quien votó en contra de la modificación de la ley de extranjería. El PP ha desvelado hoy una reunión que no conocíamos hasta ahora, que se celebró a mediados de agosto, con el gobierno de Canarias como anfitrión, digamos, y a un lado está el gobierno central y al otro lado la Dirección Nacional del Partido Popular. Y en esa reunión el PP, según la versión del PP,
le debió de proponer al gobierno que como condición para negociar la reforma de la ley de extranjería se cambiara se hiciera una reforma en el sistema actual por el cual las comunidades asumirían los menores migrantes hasta llegar al 100% de la capacidad de cada comunidad. Cuando el número real de migrantes menores estuviera entre el 100% y el 150% de la capacidad que tiene una comunidad, los migrantes los seguiría gestionando esa comunidad, pero el Estado le daría recursos. Y cuando la llegada de menores migrantes sobrepasara el 150% de la capacidad de acogida de menores que tiene una comunidad, a partir de ese momento el Estado se haría cargo de esos menores. Eso es lo que propuso el Partido Popular. Según la versión del PP y del Gobierno de Canarias, el Gobierno Central dijo, vale, me lo estudio, voy a mirar las cifras y volvemos a hablar. Y según la versión del PP y del Gobierno de Canarias, el Gobierno Central no volvió a dar señales de vida. Lamentablemente, desde el 12 de agosto no tenemos respuestas. Tenemos cruces de llamadas con Ángel Víctor Torres, no se nos ha facilitado ninguna documentación para poder avanzar. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. El Gobierno Central insiste en que todo aquello no es más que marear la perdiz, porque en el fondo el PP no tiene ninguna intención de pactar nada para que Vox no les señale como los débiles, como la derechita cobarde. Y así están las cosas, güey. Sí, así están las cosas, pero realmente lo que sorprende es que no debería estar tan lejos el acuerdo. Si están hablando de estas cosas y si hay reuniones privadas y si está previsto hacer reuniones en los próximos días y si todo el mundo está de acuerdo en que hay que resolver el problema, aquí el único problema real de fondo es fundamentalmente Vox y la ultraderecha y los sectores más conservadores que aprietan para que el PP, y hacen que el PP no quiera asumir el coste de que le digan has sido tú el que has pactado. Todo el mundo asume, yo creo que el PP tiene clarísimo, los presidentes autonómicos del PP tienen clarísimos que hay que repartir, que los inmigrantes evidentemente no pueden estar en Canarias, lo sabe todo el mundo. El PP está gobernando en Canarias, está gobernando en Ceuta y en Melilla, que también tienen problemas similares, y todo el mundo sabe que hay que repartir. Lo que pasa es que la discusión política es quién asume el coste de ponerle la firma al que repartió, digamos, el que acordó el reparto. Yo no descarto, de todas formas, por las conversaciones que hemos tenido hoy, no descarto que al final, a pesar de todo el ruido político, haya un acuerdo en los próximos días o en las próximas semanas para intentar reconducir esto y volver a meter la reforma de la ley de extranjería en el Parlamento y renovarlo, porque es que no puedes, es el principal problema en este momento de Canarias. El PP está gobernando en Canarias y evidentemente pues la gente está viendo que el PP no está haciendo lo que tendría que hacer. Es llamativo en cualquier caso que en agosto el PP, su portavoz nacional Borja Semper, dijo: con el Gobierno Central es imposible llegar a ningún acuerdo sobre inmigración, y al mismo tiempo el PP estaba negociando con el Gobierno Central sobre inmigración. Sara Selva. El PP lleva ya meses poniendo el foco en la política migratoria para criticar al Gobierno. Tenemos un grave problema con la inmigración ilegal. En campaña empezó a endurecer el tono. Han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa. Y ha seguido después. El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Acercándose a Vox, asumiendo sus propuestas y tumbando la reforma de la ley de extranjería, a pesar de que estaba pactada con el Gobierno de Canarias, del que forma parte el PP. Retiren esta proposición de ley. Y desde entonces ha ido a más. Y Pedro Sánchez está en una toalla tomando el sol. También durante la gira del presidente en los países de origen. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Y aunque ahí Sánchez también endureció el tono, el PP siguió mezclando términos y hablando de efecto llamada. Va a concretarse en cientos o miles de muertes en el mar y que Sánchez será responsable de que eso suceda. El Gobierno también pedía responsabilidad. Que intente ser más responsable y más humano con un problema y que no se deje llevar, como hace, con ese discurso absolutamente xenófobo, inaceptable. Y el PP insistía. Nosotros seguimos dispuestos a grandes acuerdos de Estado, pero con este gobierno y con este presidente es imposible. Pero hoy... Efectivamente, el 12 de agosto, a instancias del presidente Clavijo, mantuvimos una reunión con Ángel Víctor Torres. Hoy, a pesar de esta escalada verbal, Miguel Tellado ha reconocido que en realidad el Gobierno y el PP han estado hablando durante el verano para intentar llegar a un acuerdo.
Las reuniones, las llamadas, dicen en el Ejecutivo, han sido constantes, incluso durante el mes de agosto. Dos cosas. Uno, un paréntesis. Se ha solucionado lo del 112 en Madrid, así que nadie tenga una emergencia, pero en caso de tener puede llamar tranquilamente al 112. Y segundo, mañana estará aquí en Hora 25 el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para hablar largo y tendido sobre todo esto que estamos abordando. Palomera. A ver, yo creo, decía que igual en los próximos días llegan a un acuerdo para la reforma de la ley de extranjería. Es que no hay otra salida, quiero decir. El Partido Popular tiene que tomar la decisión de si está en el consenso de una circunstancia que nos compete a todos o está en el discurso xenófobo y racista que está aprendiendo no solamente entre los dirigentes de Vox, sino en gran parte de los países de Europa, ¿no? Yo creo que el reparto de 6.000 menores extranjeros no puede ser ni un problema competencial, ni un problema económico, ni un problema de capacidad de los diferentes territorios, porque ¿quién decide la capacidad y cómo deciden la capacidad? Es que el reparto que se hizo de los 6.000 menores, en algunas comunidades autónomas correspondían 100 y pico menores por comunidad autónoma. ¿De verdad esto es un problema para un país con 48 millones de habitantes y con una economía, con unas cifras macro de las que presumimos continuamente? El que estén negociando o hayan negociado durante el verano quiere decir que el Partido Popular se aviene, cuando menos, a explorar las posibilidades de un acuerdo. Además, el Partido Popular fue tremendamente incoherente cuando pactó con el gobierno el reparto de los menores y luego dijo no a ese reparto obligatorio que establecía la ley de extranjería. Yo sinceramente no creo que haya posibilidad de que el Partido Popular se aleje de este consenso. Fugada, Garea. Bueno, la descripción es tremenda. Esto de políticos discuten con políticos y mientras los menores llegando a Canarias en unas situaciones terribles. Yo creo que, aunque se me va a decir que soy equidistante, yo creo que esta triangulación de responsabilidades me parece que hay que repartir a cada uno la suya. Por un lado, y cada uno como un mecano que construya las piezas como quiera, el gobierno echarle solo la responsabilidad al Partido Popular no me parece sensato. Me parece que el gobierno, como gobierno, tiene una responsabilidad política de actuar y tiene medios para actuar, tiene muchos medios materiales, económicos, menores, de instalaciones, claro que las menores, tiene, de medios materiales para aportar a las comunidades autónomas y para que no estén en esa situación, claro que las tiene, y tiene instalaciones oficiales, por ejemplo, del Ejército en Canarias que pueden utilizar para esto y que sea quien lo gestione la comunidad autónoma. Claro que sí se puede hacer legalmente. Pero, Fernando, segundo, la capacidad legal sobre los menores la tienen las comunidades autónomas. Para la custodia y no me sale la palabra, para digamos la atención a los menores. Claro, tutela, el lugar en el que estén puede ser prestado por el Estado, que les puede dar la situación. Pero esto de cruzarse de brazos y decir es el PP que no nos quiere cambiar la ley, no me parece muy responsable. Dos, el PP me parece absolutamente irresponsable que no aprobara esa reforma de la ley, ni siquiera la admitiera a trámite para que se pudiera, durante el trámite parlamentario, cambiar en el sentido que quisieran, pero al menos se hubiera echado a andar. Me parece terrible que no lo haga. Y luego esto que hizo ayer el presidente de Canarias, Clavijo, esto de decir no es competencia nuestra, se la doy al Estado, de esa forma como si fuera un tema de competencias y es un tema que tú gestionas, tampoco me parece muy responsable. Por eso me parece que el resumen de esto terrible de políticos en esta triangulación, discutiendo entre ellos, el Partido Popular de Canarias tampoco sabemos qué es lo que piensa y qué es lo que dice cuando es un problema de su gobierno y está escondido en las islas sin asumir esa responsabilidad. Me parece que lo que hay que fijarse es en esa situación de lo que está ocurriendo allí y no de esa discusión política y eso emplazarse a las próximas semanas o a los próximos días para llegar a 10 segundos. 10 segundos, que no es cuestión de equidistancia, Fernando, esto estaba resuelto, está resuelto en julio, hubo un acuerdo, gobierno de Canarias, gobierno de España, el PP de Canarias estaba de acuerdo con el acuerdo y solo había que firmarlo. Era un cambio de la ley, era un cambio de la ley que estaba negociado. Estaba negociado con Canarias, hay que tramitar, con claro, y esa ejecución, digamos, del traslado de los menores no se iba a hacer hasta que no estuviera la ley. Eso no soluciona el corto plazo. Pero, hombre, eso es la base de todo, hombre. No es una solución estructural, no es una solución estructural. Y creo que uno de los problemas de esto es que la política de inmigración se da haciendo a base de coyuntura y probablemente... En este caso en concreto. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25.
¿Qué pasa? Aimar Bretos. Ese que pasa de Palomera era para Manu Carreño. Carreño, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Aimar? ¿Qué pasa, Palomera? ¿Qué pasa? Es que hacía tanto que no te veía. Ahora nos saludamos, es verdad. ¿Qué pasa? Hacía tanto que no te veía que sí, es verdad. Hacía tiempo, es verdad. Sí, mucho. Venga, al tema. No, ¿Qué nos traes? Dejadnos nuestro ratito, que tenemos derecho a ver. Bueno, además del ratito con Palomera, el larguero a las 11:30 viene Dani Olmo, jugador del Barça y de la selección española. Y va a estar Carolina Marín, que justo en un rato, que va a ser ya 4 de septiembre, se cumplirá un mes de esa lesión que tuvo en los Juegos Olímpicos de París, donde se destrozó la rodilla derecha por segunda vez. Pues hoy viene para contarnos cómo está y sobre todo qué tiene en la cabeza, ¿no? Bien. Volver otra vez a intentarlo, volver a intentar a los Juegos Olímpicos, que quedan 4 años de Los Ángeles. Bueno, enseguida hablaremos con Carolina Marín. Todo esto en el día en el que Joan Laporta ha sacado pecho por la buena gestión que está haciendo en el Fútbol Club Barcelona. Sí, ha dicho que no cumple el 1-1 porque no quiere. Porque no ha querido. Claro, por ejemplo, Dani Olmo ha estado 2 jornadas en la grada, pues porque ha querido Joan Laporta. Si no, hubiera cuadrado las cuentas y podría haber jugado, pero como no ha querido, pues no ha jugado. El larguero con Carreño a partir de 1:30. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues primer día que recomendamos ya ropa de entretiempo, y es que mañana las temperaturas van a bajar de manera apreciable en todo el país. Durante la tarde, y donde haga sol, el ambiente todavía será un poco cálido, es decir, podremos ir en manga corta, pero donde haya tormentas, ahora lo explicaremos, y sobre todo durante las horas de oscuridad, una chaqueta no estará de más. Y tormentas es lo que esperamos en breve en el centro de la península. Afectarán a partir de la medianoche a la Comunidad de Madrid, también al este de Castilla-La Mancha y Castilla y León. De hecho, ya hay algunas tormentas en estas dos comunidades. Se extenderán después hasta el País Vasco, también La Rioja, Navarra y Aragón. Algunas descargando con fuerte intensidad, a pesar de que sean de madrugada. Y muchísima atención entre el final de la madrugada y mañana primeras horas de la tarde en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares. Tormentas que pueden dejar cantidades ingentes de agua en poco tiempo, más de 100 litros, y evidentemente generar muchos problemas. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Mañana la vicepresidenta María Jesús Montero va a explicar en el Senado, está llamada a explicar por lo menos, hasta dónde está dispuesto el gobierno a llegar para darle a Cataluña una financiación singular en cumplimiento del pacto entre el PSC y Esquerra para hacer presidente a Salvador Illa. Ese acuerdo recogía que la agencia tributaria catalana pueda recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar todos los tributos generados en Cataluña. Eso se va a hacer, ¿a qué ritmo se va a hacer? ¿Qué papel va a tener el Estado dentro de esa agencia catalana? Todo eso tendrá que contestarlo en algún momento el gobierno. Veremos si es mañana, pero mañana Montero está convocada en el Congreso y por lo menos las preguntas de la oposición las va a tener que escuchar. Otra cosa es contestar. Ella hasta ahora ha insistido en lo que no es. Dice, no es un concierto económico. Ha dicho que todas las comunidades que quieran van a poder aspirar a lo que se pacte con Cataluña. Entonces, sí, lo singular pasa a ser para todos, deja de ser singular. Lo dicho, absoluta concreción que mañana veremos si empieza a despejarse mínimamente. ¿Confías en ello? ¿Es mucho esperar, Cue? Hombre, es mucho esperar. Yo creo que vamos a tener mucho más de lo que teníamos hasta ahora, que es casi nada, y por tanto siempre va a haber algo se tiene que preparar y algo tiene que detallar, pero el problema es que cuando todo lo que detalle es un problema. Porque si detalla rebajando y diciendo, que es lo que vino un poco a decir el otro día, que esto no es un concierto, en realidad si viene a explicar que esto es casi muy poca cosa y no va a tener un efecto muy serio, se le van a enfadar evidentemente los independentistas con los que ha tenido el acuerdo. Y si se va hacia el lado del desarrollo del acuerdo, pues tiene un problema sobre todo en Andalucía, que no deja de ser su tierra. No nos olvidemos que esto se da en varias circunstancias particulares en este caso. Ella no solo es la ministra de Hacienda y por tanto la principal responsable de gestionar este acuerdo, sino que es una persona que además dijo, la que más se comprometió, diciendo justo antes del acuerdo, no, los catalanes están pidiendo, la Esquerra está pidiendo un concierto y yo no estoy de acuerdo con el concierto, y además no nos olvidemos que ella siempre está encima de la mesa como una posible líder del Partido Socialista en Andalucía para el futuro, aunque eso ha sido descartado en varias ocasiones, pero es un referente absoluto del socialismo andaluz. Y es en Andalucía donde esta cuestión genera, también en Extremadura, pero Andalucía es muy importante electoralmente, donde genera más problemas, con lo cual ella tiene una papeleta muy, muy delicada,
pero yo creo que tiene que hacer didáctica, yo creo que tiene que explicarlo. Hoy a mí me pareció interesante el Ereu, el ministro Ereu, que bueno, pues en teoría es un ministro de perfil técnico y demás, pero le hemos preguntado y por lo menos ha hecho una explicación política más o menos de por qué vale la pena, claro, visto desde el PSC, por qué vale la pena este acuerdo. Y vale la pena, que es lo que está explicando él, que yo creo que el gobierno no lo está explicando suficientemente. Él explica el giro, con detalles, explica qué significa el hecho de que Illa sea presidente, que es lo que le están tratando de explicar a buena parte del progresismo y, por supuesto, al PSOE. El hecho de que Illa sea presidente es el final del proceso de forma definitiva, es la normalización absoluta de las instituciones, antes que hablábamos de instituciones, en Cataluña, que esta semana ha ido el rey y ha sido todo absoluta normalidad, no pasa nada, Illa va a viajar por toda España como presidente de Cataluña sin ningún problema, va a ir a todos los actos a los que haya que ir, seguramente cuando haya convocatorias de estas de la Constitución, del Día de la Constitución, todas esas cosas a los que los presidentes de no venían, va a volver, se va a normalizar absolutamente todo y el PSOE está intentando convencer, o el gobierno está intentando convencer a la gente de que todo vale la pena por lo de Illa, pero le va a costar mucho en algunas comunidades autónomas y en algunos sectores del Partido Socialista le va a costar mucho explicar qué ha cedido para llegar hasta ahí. María. Bueno, yo creo que lo primero que espero es que no utilice el ejemplo de Soria, Teruel y Cuenca, como hizo ayer la portavoz del PSOE, porque me parece francamente un desatino utilizar esos ejemplos como utilizó y que hoy, por cierto, la portavoz del gobierno ha respaldado también esa teoría del paralelismo. Yo creo que es importante hacer un poco el recorrido de cómo ha gestionado esto el gobierno desde que se produjo el pacto entre el PSC y Esquerra. Es decir, guardaron silencio. Primero, antes habían dicho que no estaban de acuerdo con una cosa como esta, la propia Montero, en uno de estos cambios de opinión que luego intentan convencernos de lo importante y lo bueno que es lo que antes ellos habían dicho que era imposible. Dejaron que fuera Esquerra quien presentara el acuerdo y hablara claramente de concierto. Nadie negó desde el gobierno ni desde el Partido Socialista el concepto de concierto. Hubo la consulta a los militantes de Esquerra y la investidura, y ya después, y unas semanas después, es cuando la propia Montero dijo que esto no era concierto, y mientras filtraban de alguna manera el gobierno que bueno, esto está en un acuerdo, pero ya veremos a ver si llegamos a eso, porque va a ser muy difícil aprobar esto, lo cual es una manera de firmar acuerdos y gestionar acuerdos ciertamente peculiar, el saber que estás firmando algo que luego ya veremos a ver si se puede poner en práctica. Por tanto, yo creo que es fundamental que mañana la vicepresidenta aclare estas cosas. Esto en cuanto a la forma, digamos que no me parece un asunto baladí en esto. Y respecto al fondo, yo creo que hay muchas incógnitas, pero que en el texto está muy claro qué es lo que significa. Y significa un concierto, aunque no está esa palabra, es un concierto en el que se recaudan todos los impuestos. Y además, el gobierno se acoge a esto de que sí es solidario, porque tiene un concepto de solidaridad, lo cual, por cierto, yo si fuera vasco me enfadaría bastante, porque es como decir, en cambio el vasco es un concierto pero no es solidario con los demás. Se pone el concepto de solidario y me parece que crea muchas dudas. Ayer había un artículo fantástico de 2 catedráticos de Hacienda Pública en El País que explicaban por qué esto, por ejemplo, no se puede extender a todas las comunidades y qué es lo que supondría si todas las comunidades, en el caso hipotético, recaudaran todos los impuestos. Sería una cuestión imposible. Y luego me alucina esto de que de pronto se nos lleve al debate sobre si el Estado federal o no federal, que por cierto sería más confederal que federal, pero vamos aquí los debates a ritmo de cuál es la conveniencia de las investiduras. Es decir, de pronto nos vimos involucrados en un debate sobre la amnistía, luego después uno sobre lo importante que era regular los medios, que no hemos vuelto a saber nada de eso, por cierto, y parecía que era lo más vital del mundo. Antes tuvimos un debate sobre si había varios tipos de terrorismo, sobre no podíamos vivir sin cambiar el delito de rebelión para equipararlo a Europa, y nos enfrascábamos en debates. Ahora de pronto, como ha sido necesario por una investidura, estamos sobre si vamos al Estado federal, sobre si hay que implantar un Estado federal o no. Es decir, me parece ciertamente peculiar lo que está ocurriendo respecto a este asunto, y creo que requiere, utilizo la palabra tópica, no solo mucha pedagogía, sino aclarar cosas de si de verdad se ha firmado un acuerdo que se va a cumplir o se ha firmado sabiendo que es imposible que se pueda cumplir, que eso me parece bastante importante.
Bueno, a mí me parece que en política el silencio es absolutamente letal para quien no trata de explicar a la ciudadanía las decisiones que ha tomado. Y esto el Gobierno decidió practicarlo desde el minuto 1, posterior a la firma del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo que es más clamoroso es el silencio de la vicepresidenta María Jesús Montero, cuando es una de las ministras más declarativas, más dispuestas a la explicación y más accesibles para los medios de comunicación y, por tanto, para la ciudadanía en cualquier asunto que se le plantee. Está además el agravante de que 15 días antes de cerrar ese acuerdo, ella dijo rotundamente no a un concierto con Cataluña. Pero a tu pregunta de qué esperamos mañana de esa comparecencia, yo espero poco o nada. Y espero poco o nada porque no se ha acordado la letra pequeña de ese documento. Es decir, el documento es un documento que en buena medida parte del contenido estaba ya contemplado en el estatut, en el último estatuto aprobado por el Parlamento. Pero se trata de acordar ahora cuáles son las fórmulas y con qué instrumentos y con qué ecuaciones se van a determinar tanto la cuota de solidaridad como el dinero que Cataluña va a devolver al Estado en concepto de los servicios prestados en su territorio. Eso está por definir. Pero más allá de eso, efectivamente, como apuntaba Garea, lo que se ha acordado necesita de una aprobación con mayoría cualificada en el Congreso, de la que el Gobierno en este momento no dispone. Y no solamente no dispone porque el Partido Popular esté en contra de lo acordado, sino porque sus propios socios de la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez han manifestado su profundo desacuerdo. Por lo tanto, tiene una bomba de neutrones no solamente puesta o activada en la oposición, sino también entre sus socios parlamentarios y a la vez una contestación interna dentro del Partido Socialista, que esta tampoco es menor y hasta ahora nunca se había producido desde que, o por lo menos en la dimensión que estamos observando en las últimas semanas, desde que Pedro Sánchez es secretario general del Partido Socialista. En este inicio de temporada os planteo a los tres, desde el punto de vista político, ¿cuál creéis que debería ser la gran prioridad del Gobierno en este segundo año de legislatura? ¿Qué medida, qué enfoque le puede reinsuflar un poco de optimismo a las bases sociales que apoyaron el Gobierno progresista, que llevan un año viendo que amnistía, ok, financiación para Cataluña, ok, pero ¿y de lo mío? Los alquileres, encarecer el despido, lo que sea, ¿no? Las prioridades que puedan tener en primera a este Gobierno. ¿Qué prioridades debería fijarse el Gobierno para este segundo año de legislatura? Para mí es absolutamente claro, es la vivienda. Yo creo que la vivienda está destrozando el coste de la vivienda, el aumento del coste de la vivienda está destrozando muy buena parte de las grandes medidas del Gobierno. O sea, una de las grandísimas medidas del Gobierno, que en fin, que es muy espectacular y afecta a varios millones de personas, no nos olvidemos, es la subida del salario mínimo del 54%. Eso justifica una legislatura. Una subida del salario mínimo del 54% que afecta a millones de personas directamente y a otras millones indirectamente porque su salario está indiciado, es muy gorda. 54% no lo había hecho nadie, es una medida claramente progresista, afecta a la gente que más lo necesita, cambia todo. Pero si te sube el alquiler el 50% o el 60%, pues en la subida del salario mínimo es que hay gente, pero además los alquileres están subiendo precisamente mucho en esa franja, que además es la gente que alquila, porque los propietarios son normalmente la gente que compra es porque tiene dinero, la gente que de los sueldos más bajos es mayoritariamente vive de alquiler. Y evidentemente eso está destrozando, sobre todo la gente joven, pero no solo la gente joven, está destrozando en las grandes ciudades, está destrozando la economía de millones y millones de personas. Con lo cual clarísimamente es la vivienda. Lo que pasa es que la vivienda tiene un gran problema, como por eso probablemente también no ha tenido tanta solución hasta ahora. Uno de los grandes problemas de la vivienda es que las cosas que haces ahora pueden tardar 3, 4 y 5 años en verse, porque se tarda mucho en construir vivienda pública, se tarda mucho en conseguir el suelo, se tarda mucho en todos los proyectos, pero es la clave de todo ahora mismo. Garea Palomera. Sí, yo coincido en el tema de la vivienda. Creo que es una evidencia que es el principal problema social, porque afecta a todo, al desarrollo demográfico, etcétera, etcétera. Yo creo que, pero abriendo un poco el foco para no repetirme, es verdad que la gestión económica del Gobierno es muy buena, creo que sus números son indiscutibles desde todos los puntos de vista, pero queda algunas cosas importantes, los que se refieren, por ejemplo, a la desigualdad,
creo que sigue habiendo unas cotas bastante importantes de desigualdad. Y la vivienda tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro, por supuesto. Y algo que no está en la agenda política, no se habla de ello, pero que a mí me parece fundamental, y como os dice el clásico, aprovecho que me das esta oportunidad para hablar de ello, yo creo que es el momento de reformar una de las mejores leyes que se han hecho en los últimos años en España, que es la ley de dependencia. Yo creo que la ley de dependencia necesita una vuelta precisamente para reforzarla. Yo creo que también hay un problema social de igualdad con ese tema, que tiene que ver también con los jóvenes, que al final sus padres o sus abuelos tienen que terminar hipotecando o vendiendo sus casas para su propio cuidado, no tienen ese cuidado y por lo tanto eso empobrece también a los hijos que no reciben lo que antes recibían, y además creo que no hay una atención suficiente. Las comunidades autónomas tienen margen como para quitarse de en medio y no aplicarla suficientemente, y cualquiera que haya tenido que enfrentarse a la aplicación de la ley de dependencia en un caso concreto es una carrera de obstáculos tremenda, y a mí me parece que sería muy importante. La legislatura pasada, Yone Belarra intentó y llegó a presentar un anteproyecto de ley sobre este tema, pero que quedó en el olvido y nunca más se ha sabido, y a mí me parece que sería fundamental abordar ese tema. Palomera. Pues yo coincido con ellos en que es la vivienda, pero afinaría un poco más y tendría muy en cuenta a los jóvenes y la dificultad que tienen para acceder a esa vivienda. Y me preocupa especialmente que la inmensa mayoría, o una mayoría ya bastante preocupante de jóvenes en este país, considere que no es para tanto un régimen autoritario, como decía ayer la encuesta que publicabais en la cadena SER en El País. A mí me parece que si se prestara más atención a los testimonios de aquellos jóvenes que tratan de acceder al alquiler para emanciparse de sus progenitores, el gobierno tendría que afinar un poco más en la búsqueda de soluciones, no solamente en la oferta, sino también en la actuación sobre las agencias que hacen de intermediarios entre los propietarios de vivienda y los alquileres de los jóvenes. Hay testimonios absolutamente desgarradores. Hay comisiones que se cobran en las agencias de alquiler que no solamente son ilegales, sino que son indecentes, y que el gobierno tiene instrumentos y mecanismos para actuar ahí, y que sin embargo los jóvenes, sean estudiantes o no estudiantes, se ven obligados a pagar ese tipo de comisiones, porque si no, no pueden acceder a una vivienda. Pero decía CUE que se tarda mucho en construir parque de vivienda, pero hay otras soluciones, y es la rehabilitación. Hay vivienda. Los pisos turísticos. Claro, los pisos turísticos es una de las soluciones que se pueden aportar, pero también la rehabilitación de viviendas. Hay ayuntamientos de este país que han comprado viviendas claramente deterioradas en el casco histórico de las grandes ciudades, no solamente en España, también en Europa, las han rehabilitado y en 6 meses las han puesto en el mercado, y por lo tanto ahí rompen la burbuja y los precios astronómicos que están pagando en este momento no solamente los jóvenes, sino también las familias, ¿no?, que están necesitadas del acceso a la vivienda. Por lo tanto, sí, claramente esta es una de las principales o la principal prioridad a la que debería de prestar atención el gobierno. Dejadme que os cuente una cosa más antes de ponerle el punto y 25 al programa. Es que los móviles no provocan cáncer de cerebro, que es uno de los grandes hits de los miedos infundados respecto a la tecnología, ¿no? Móvil cerca de la cabeza, eso del cáncer. Bueno, analizados los más de medio centenar de estudios que se han hecho sobre el asunto en las últimas décadas, la conclusión es clara, y es que no hay relación entre los móviles y el cáncer. Josema Jiménez. Año 2011. La Organización Mundial de la Salud califica las radiaciones de los móviles como potencialmente cancerígenas para los humanos. Los teléfonos móviles pueden producir cáncer. Es la conclusión de la Organización Mundial de la Salud. Los medios se hacen eco y en el imaginario colectivo queda la idea de que esos aparatos que cada vez usamos más y más son peligrosos para nuestra salud. Pero hay que decir que la decisión no fue tomada a la ligera. Se basaba en estudios científicos que mostraban algunas relaciones entre el uso del móvil y ciertos tipos de cáncer cerebral. Parece lógico que si los teléfonos móviles colaboran a la formación de un cáncer, el tumor estará en el lado de la cabeza en el que la gente utiliza el teléfono, y hay algunos indicios de que este es el caso. Esto decía Jonathan Michael Samet, uno de los científicos que formó parte del estudio que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer hizo para la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, las pruebas no eran muy concluyentes. Las investigaciones
situaciones se fueron sucediendo y ahora un estudio encargado por la propia OMS y liderado por la Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear ha hecho una revisión exhaustiva de 63 estudios publicados en los últimos 30 años para concluir que no, el uso del teléfono móvil no provoca cáncer. Más del 75% de la población mundial tiene un móvil, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hoy, esas casi 7.000 millones de personas respiramos más tranquilas. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Austeridad y protección social. Los datos del paro conocidos hoy son malos. Hay un desempleo estructural enquistado en la sociedad que resurge una y otra vez. Por ello son importantes los presupuestos generales del Estado, el principal instrumento de la política de un gobierno. En ellos se decide, por ejemplo, cuánto se va a invertir en sanidad y pensiones, cuánto en seguridad y defensa y cuánto en protección social. Esto es lo normal, pero hace tiempo que este país vive situaciones excepcionales. Hubo años en los que Mariano Rajoy no tuvo presupuestos y Pedro Sánchez aún no ha logrado aprobar los primeros de la legislatura. Los de 2025 deben, además, acompasarse a las previsiones para los próximos años que el Gobierno debe enviar a Bruselas próximamente. Estas previsiones tienen un contexto muy definido: recuperar las normas europeas olvidadas para resistir al COVID. Ahora hay que volver a la senda de un déficit público bajo y un programa creíble de reducción de la deuda pública. Así pues, los presupuestos para el año que viene han de incorporar un aire de austeridad, aunque ésta se parezca poco al austericidio de los años 2008 a 2013, sin olvidar las necesidades de una parte de la población que no acaba de salir del agujero. Primera estación del Vía Crucis que le espera al Gobierno. Punto y 25. Bueno, a punto de abrir el larguero en el día en el que hemos sabido, Manu, que Rocha no podrá presentarse en las próximas elecciones de la Federación. Así es, 2 días después de ganar la Eurocopa, el 16 de julio, el TAL le inhabilitó durante 2 años. Presentó alegaciones pidiendo las cautelares que hoy el juez le ha denegado. Tiene un último recurso, todavía una última posibilidad de presentarse ese recurso ante la Audiencia Nacional, pero las posibilidades son mínimas, así que da la sensación, salvo sorpresón, que la etapa de Pedro Rocha se ha acabado en la Federación Española de Fútbol, el que fue el delfín de Rubiales y al que eligió Rubiales cuando se marchó. Pues da la sensación de que hoy con esa denegación de las cautelares se termina su etapa. Seguramente se convoquen elecciones el 10 de septiembre. Primero hay que convocarlas para la Asamblea y luego al presidente. Y ahora veremos a ver qué abanico de candidatos hay, entre los que ya no va a estar Pedro Rocha. ¿Invitados esta noche en el larguero, Manu? Sí, señor. Invitados estáis todos. Gratis, además. Y tenemos a Dani Olmo, te decía antes, Carolina Marín. Y vamos a hablar de Joan Laporta, que hoy, como te decía antes, ha sacado pecho. Le gusta a Laporta esto de sacar pecho. Aprovechando que ha ganado 4 partidos, pues le gusta. Ha dicho que es inaceptable que el Real Madrid ha reconocido que las relaciones Madrid-Barça no son buenas, porque el Madrid se personó contra el Barça en el caso Negreira, y que es inaceptable. Pero lo que es inaceptable es pagar al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Eso sí es inaceptable. Bueno, ahora debatimos de todo esto. En una semana de selección, que recuerdo que mañana viaja la selección. No viajamos, yo no viajo, pero viaja la selección a Serbia para el primer partido el jueves y luego el domingo contra Suiza. ¿Algo más que nos queda? ¿Qué pasa, Palomera? Oye, WhatsApp. Lo de la federación me parece estupendo, pero ¿cómo iba a estar en la federación un señor que era lo mismo que Rubiales? Bueno, pues efectivamente, es una pregunta a la que venimos. Es algo que no podíamos creer. Venga, Palomera se queda, Cuegarea y yo invitada. Nos vamos. Señores, hasta mañana. Adiós, un beso. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.